Bienvenidos a En la Mesa, ¿cómo les va? Gracias por estar del otro lado, como siempre. Tenemos un programa bien interesante hoy, donde vamos a cruzar tres palabras que para el sector agropecuario son claves, son fundamentales. Una es economía, el otro término es mercados y la última palabra es productividad. Así que vamos a tratar de cruzar esas tres variables y sacar algunas conclusiones de cara a lo que viene, de cara a lo que queda del año, de cara a momentos que son fundamentales para el sector productivo, porque estamos ya prácticamente en el inicio de la campaña gruesa, donde muchas cosas se definen. Ya muchos han tomado decisiones, otros verán si las ejecutan o no, las que han tomado, pero lo cierto es que desde donde se mire es una etapa muy importante para el sector productivo. Vamos a presentar a la mesa que hoy me acompaña. Está con nosotros Alfredo Paseiro, que es director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos. Gracias, Alfredo, por estar aquí. Gracias, Adrián. Y también Adrián, gracias Daniel, me adelanté a la presentación sí, perdón, de Adrián, que está aquí con nosotros, de Adrián Poletti, ingeniero en producción agropecuaria, experto en cultivos especiales y además CEO de Adrián Poletti y Asociados. Gracias, Adrián. Por favor, por estar acá. por la invitación. Qué bueno, tenemos para hablar de todo. Miren, me quedo con esto último que yo decía, ¿no? Estamos en un momento fundamental ahora, muchos han tomado decisiones, pero a como dé lugar estamos en el comienzo de una campaña que no me canso de repetirlo, pero es una campaña atípica, es una campaña que enfrenta seguramente una enorme cantidad de desafíos. Me parece que tenemos ahí por delante todavía un poquito el miedo de la chicharrita, pero en definitiva con una campaña que acaba de confirmar la Bolsa de Comercio de Rosario, que va a tener más hectáreas de soja. Es así. Eso es una realidad. Pareciera. ¿No? Sí, pareciera. De todos modos, son todos estudios preliminares. Sí. Todas las bolsas dan sus estudios. Previo estamos mirando, bueno, finalmente cuántas van a ser las toneladas, ¿no?, de la campaña de maíz, porque eso tampoco se cerró y es el gran número de la economía. Y pareciera que va a crecer soja en función del daño que produjo la chicharrita y en función de los costos. Pero quería tomar las tres palabras que vos dijiste, ¿no? Economía, mercados y competitividad. Sí. Bueno, creo que las tres cosas tienen mucha relación. La economía, está todo el mundo mirando la economía, no digo la Argentina, el mundo está mirando la economía. Estados Unidos, China, etc. Mercado, diría el otro, también juega, y Adrián es un especialista, pues siempre pensamos que lo que hacemos nosotros es una cuestión de decisión. Bueno, yo quiero abrir mercado, muy bien, abro el mercado. Y la competitividad es permanente y diría siempre relacionada a la economía. Sí, y ahora vamos a tocar otro tema ahí, que de cara a la campaña de soja, como vos decías, son previsiones, veremos qué es lo que pasa, porque ahí tenemos para abrir el juego y hay una enorme cantidad de cosas a considerar. Pero, en definitiva, Adrián, tenemos una campaña por delante que tiene un montón de desafíos. Todo es preliminar, por cierto, pero bueno, parece indicar todo que las lluvias van a ser un escenario complicado para mirar y que además nos vamos a quedar con una campaña que va a ser muy a la defensiva en el caso del maíz, por ejemplo. Mira, yo no soy climatólogo, yo me guío por un instituto que para mí es el más prestigioso, por lo menos del hemisferio sur, que es el Instituto del Buró de Meteorología de Australia. Y la realidad es que ese instituto no está dando un escenario de una seca, ni mucho menos. Estamos yendo a un año neutral. Y a diferencia del año pasado, vos tenés el Atlántico más caliente en noviembre que el año pasado, con lo cual el tema de la seca ¿No ves tan complicado? No lo veo tan complicado. Okay. No veo un año neutral, es un año normal. Claro. Dentro de la normalidad. Claro. Sí es un problema, y yo creo que el productor tiene que entender esto como clave, y esto va a lanzar toda una reconfiguración de la producción, tanto en el manejo como en la genética, como en todo ese tipo de cosas, que hay que prepararse para extremos térmicos. O sea, hay que, el problema... El calor. Exactamente, el calor y el frío anticipado o frío fuera de época. O sea, hay que preparar los cultivos para que eventualmente en algún momento de su ciclo tengan un extremo térmico y lo puedan sobrellevar adelante. Ahora, eso que aparentemente hasta ahora viene siendo estructural, si vos ves un cuadro que muestra Pablo Mercury de los últimos 60 años de cómo se ha ido calentando la Argentina, vos vas viendo que cada vez más es más frecuente los excesos de temperatura, tanto en invierno como en verano. Pasó hace poco con los 10 días de helada extrema. Claro, pero por ejemplo, vos tenés heladas, pero después tenés temperaturas por encima de lo normal, y después tenés heladas extremas. Entonces, hay que preparar eso, y eso no se prepara
solamente con manejo, se prepara también con genética y hay que empezar a asumir que tenemos que cambiar la forma de manejar la genética. Si no, esto no tiene destino. Brasil el año pasado, con una seca impresionante, produjo entre 145 y 150 millones de toneladas de soja. ¿Cómo hizo? Claro. En Mato Grosso, que fue el estado que más sufrió, sacó 2.800 kilos de rendimiento promedio, en una seca monstruosa. Mirá vos. Claro. Entonces, eso es manejo, pero es genética. Y la genética hay que pagarla. Parezco asa yo, pero no, o sea, lo estoy diciendo Sí. para que no se entienda, o sea, es lo que pienso. Sí. O sea, Ahí ves un desafío muy grande. Es absoluto. Porque si no, vos vas a tender a multiplicar, no te digo por 0, porque no es así, pero en muchos cultivos especiales este año pasó, los extremos térmicos llevaron a demorar las siembras y después el extremo térmico a la inversa se la llevó puesta. Sí. Bueno, dijo genética, Alfredo, pareciera que sos el más atinado para estar acá en este momento. Indudablemente, la genética, pero le agrego... Los semilleros tuvieron todo este desafío antes. Digo, porque son los que preparan las semillas para... Por supuesto, claro. A ver, vamos a resumir. La actividad semillera es de 18 meses. Claro. ¿Por qué? Porque tengo que buscar el lote en el cual lo voy a producir, tengo que tener la calidad que pensaba que iba a tener, la tengo que poner en el mercado y tengo que ver si la cobro. El otro día estábamos en una mesa de seguros y decíamos, bueno, el productor cuando tiene un factor climático es el primero que pierde, pero después viene el proveedor de insumos. Obvio, todos en la cadena. Pero vuelvo a lo de la genética, como bien dice Adrián, y es la genética, pero también es un manejo integral de una cantidad de factores, y voy a lo que decía, el climático, y es la gestión del dato. Hoy la posibilidad que nos da la informática para por lo menos recolectar, analizar y adelantarme a factores es muy importante. Muchas veces no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos en la coyuntura. En la previa decíamos, bueno, los números que se anunciaron del presupuesto, bueno, pero hay una cantidad de datos que es muy importante. La industria semillera cada vez tiene más datos mundiales, porque esta, digamos, interacción genotipo-ambiente antes era muy difícil. Norman Burlock, ¿con qué interactuaba? Bueno, con su cuaderno y lo que estaba viendo. Hoy tengo la posibilidad de tener datos de todo el planeta y empezar a cruzarlos y de ver de esto cuánta similitud tienen con determinado factor climático. Coincido, el estrés térmico, ya sea altas temperaturas o muy bajas temperaturas, es lo que vienen marcando las producciones de los últimos años, acá y en el resto del mundo. Entonces, como base la genética, y obviamente para tener la genética hay que invertir, y tiene que ser un negocio más, porque la actividad semillera es un negocio más dentro de otro negocio, pero tiene que haber una estabilidad, ¿no?, macroeconómica, el productor tiene que tener rentabilidad, y todos tenemos que empezar a agrandar la torta. Obvio. Me encantaría que como concepto en el programa le podamos dejar a quienes nos miran, a nuestros televidentes, algunos mensajes que sepamos que con eso, bueno, le va a servir con información como para manejarse de acá lo que queda del año. Vos diste un punto, Adrián, que es el de los extremos térmicos. Bueno, pensá la campaña y pensá todo lo que viene con los extremos térmicos por un lado. Pienso también en lo que está pasando recién, cuando abríamos el programa decía, bueno, el otro también juega, ¿no? Los mercados. ¿Qué está haciendo el resto del mundo? ¿Cómo viene ese panorama? En el caso de los números, que hoy por hoy todos miran y dicen, bueno, y me parece que la campaña tiene números muy finitos, vamos a ver qué pasa, campo alquilado ahí, campo propio sí, campo alquilado da pérdida o hasta ahí nomás. En cuanto a poder dejarle al productor que está del otro lado, nuestros televidentes, otro dato, un tip que tenga que ver con mercados, ¿a dónde tenemos que mirar? Mira, mercado, pero relacionado con lo que acabas de decir, el tema de los arriendos, que me parece que es clave. Sí. Nosotros hemos hecho en nuestra consultora un estudio últimamente de hábitos, o sea, un estudio general del sector, entre ellos hábitos de consumo de medios y demás. Pero buscamos algunos datos importantes para ver.
Si vos ves la cantidad de productores que siembran soja o maíz en las zonas núcleos de la Argentina, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, oeste de la provincia, declarados por CISA, y lo relacionás con la cantidad de explotaciones agropecuarias declaradas en el último censo agropecuario, llámese por distintas figuras, hay más productores que campo para alquilar. En términos brutos. Después vemos capaz que hay un productor que tiene 3 sociedades inscritas en CISA. Pero digamos, en términos generales, si querés en los grandes números... Hay una puja por el campo. Hay una puja por el campo. Entonces, de los laberintos se sale por arriba. Si a vos te bajan las retenciones y lo que vas a hacer es seguir pujando por alquilar campo, lo que vas a hacer es seguir enterrándote. Porque vas a seguir levantando el precio del alquiler que hoy está completamente desfasado respecto a la productividad. Si vos estás pagando un 45, un 50% de la productividad promedio de la zona en concepto de alquiler, te obliga a ahorrar por otro lado, en calidad de insumos, en calidad de semilla. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que está pasando. Sí, sí, sí. Entonces la productividad se cae, hay que salir de esa situación y empezar a trabajar en aumentar la escala productiva, pero desde la unidad productiva, o sea, aumentar la producción por hectárea. Para eso vos necesitas tecnología que se ata un poco a lo que veníamos charlando recién. Nuestros competidores, nosotros a fin de la década de los 2000, Argentina era líder en productividad y toda la historieta. Hoy ya no. Brasil, con suelos tétricos, nos pasó por arriba. Estados Unidos, ni hablar, pero bueno, Estados Unidos tiene una capacidad ya, no puede ampliar más la frontera. Pero ¿qué es lo que hace? Aumenta la productividad permanentemente. En maíz ni hablar. Pero en cultivos autógamas como soja y demás, los tipos están permanentemente invirtiendo. Hoy Brasil tiene unos rendimientos espectaculares. Su ambiente lo obliga a hacer eso. Pero si el sector no corrige o no ve la forma de salir de este laberinto, va a ser complicado, porque los demás también juegan y están jugando mejor que nosotros. Claro. En los últimos, si querés, del año 2011 a esta parte, 2011, 2012 a esta parte, Estados Unidos, Brasil en términos de soja, está jugando mucho mejor. Y están teniendo los resultados. ¿Y las inversiones a dónde van? Van a Brasil, van a Estados Unidos, bajo la forma de diésel renovable, bajo la forma de extracción de proteínas, bajo las formas que quieras. Entonces, si nosotros no, hay un tema estructural ahí que tenemos que arreglar, porque el tema del campo alquilado a nadie le da el negocio, pero a nadie larga. ¿Y sabe por qué nadie larga? Porque el sector agropecuario, en este mismo estudio surge que el 58% de los productores agropecuarios hace más de 30 años que están en el sector. Arrancaron en la época de la convertibilidad. Y se fueron ampliando en hectáreas, ¿no? Exactamente, pero ahora hay unos gastos de estructura infernalmente grandes que no lo podés parar. Claro. No lo podés bajar. Entonces, la solución es aumentar la escala. Pero hay que buscar, en mi humilde opinión, hay que buscar aumentar la escala en términos de productividad por hectárea. Porque si salís a competir contra el recurso hiperescaso y pagás 20 quintales en zona donde no lo puede absorber, por más venado tuerto que sea. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Y estás en un problema. Sí, ¿sabés qué? Te puede salir bien porque te salió bien, llovió justo, le embocaste justito. Claro. Pero la probabilidad de tener un quebranto es grande. Claro. Si no, hay otro dato que surge de ese estudio, el 65 al 70% de los productores busca financiación para financiar insumos, cuando debería estar buscando financiación para optimizar el mercado, trabajar con SGR, poder proyectar hacia adelante posiciones futuras si están favorables, financiar la compra de maquinaria, la renovación incorporación de tecnología, claro, exacto. Y están financiando el herbicida y la semilla. Sí. Algo está fallando. Sí. Está bien que vos puedas financiar ante una oportunidad de un negocio que te ofrezca un banco. Eso está bien. Pero el 70% buscando financiación. Entonces la pregunta sería, además de lo que está comentando Adrián, Alfredo, ¿qué le dejamos al productor también como mensaje después de lo que acaba de explicar Adrián? Yo te diría, la cantidad de decisiones que tiene que tomar hoy el productor no puede estar capacitado e informado de todo. Con lo cual, seguro, lo mejor es ir a los especialistas, volver
asesor técnico primero para ver cuál es la genética, cuál es el manejo, cuáles son las dosis, cuándo tengo que aplicar, qué tengo que aplicar, ¿por qué? Por lo que está diciendo Adrián. Porque yo hoy estoy en una producción muy defensiva de costos. Me están comiendo los costos. Es que entonces, yo pensaba, no iba a decir la cancha, no, el reglamento, por decirlo de una manera, es distinto en Brasil, donde te permite hacer otras cosas, que el reglamento que es el que tenemos que jugar nosotros. En algunas cosas sí y en otras no. Hoy el mundo está preocupado por el precio de los commodities, desde Estados Unidos, Brasil y Argentina. Obviamente, cuando vos tenés situaciones que son más estables, te pega menos. A nosotros la baja de 1 centavo nos afecta mucho. Entonces, te diría, como primer mensaje, volver al asesor técnico. Segundo, empezar a utilizar todas las herramientas de cobertura que tenemos. No sé, seguramente Adrián tenga, pero no debe superar el 5% de la cantidad de productores que utilizan estas herramientas. Tal cual. Y hoy, de nuevo, todo es tan volátil que si no estoy cubierto, siempre me agarra, digamos, con el paso cambiado, contrapelo. Y después había un asesor que decía, nunca las ramas llegan al infierno, ni las raíces, las ramas al cielo, ni las raíces al infierno. Y meterte en el promedio. Claro. El caso de Brasil o de otros mercados, claramente hay políticas públicas, ¿no? Acá lo que no tenemos es, primero, una estabilidad macroeconómica que el gobierno está proponiendo, ver cómo la da. Déficit fiscal, baja de inflación. Ahora, después tenemos que saber tipo de cambio, ¿no? Y tema que está en el productor, los derechos de exportación. ¿Cuándo se van a corregir? Nadie sabe. Yo creo que ni el propio gobierno, con toda la buena voluntad que tiene, pero nadie sabe. Asumiendo que eso no va a pasar en el corto plazo, tenemos que volver a que la competitividad tenga que ser genuina a la espera de que se le devuelvan esos impuestos. Como hasta ahora. Como hasta ahora. Pero por eso digo, el semillero tiene mucha información de la genética. La agronomía tiene mucha información de cómo utilizar los productos. El acopio le puede ayudar en una estrategia de coberturas. ¿Por qué? Porque es de lo que saben hacer. El acopio, en definitiva, es un intermediario, ¿no? Y toda esa información está disponible. Ahora, ¿el productor puede estar tomando decisiones de todo? No. Pues tiene que ver si tiene humedad para ir a sembrar, para cosechar, para sacar el tractor, para ver de pagar el crédito. Entonces, tratar de utilizar aquellos servicios que tiene a su alrededor en función de relaciones comerciales. Más de uno dirá, eso es lo que vengo haciendo. Es seguramente, pero lo va a tener que hacer todavía mucho más. ¿Por qué? Porque cada vez es más finito. Antes uno decía, no, yo hablé con mi amigo, mi vecino. Bueno, hoy las lluvias son alambrado por medio. Lo que le pasa a un productor 5 kilómetros de tu zona de producción puede ser una realidad totalmente diferente. Alfredo recién decía sobre el productor argentino. ¿Cómo es el productor argentino hoy? El ¿Cómo lo describís? 70% de los productores confía en su propia experiencia. Ese es un dato que surge del estudio que hicimos ahora. La pregunta es, ¿su experiencia es la correcta con esta coyuntura climática, económica y demás? ¿Te va a alcanzar? ¿Te va a alcanzar? ¿Por qué? Porque si vos ves que, insisto con este dato, entre el casi el 60% de los productores arrancaron entre el año 95, ponele, en términos generales, hubo un flujo de entrada muy fuerte en la convertibilidad, hubo otro flujo de entrada muy fuerte en la devaluación de principios de los 2000. Y luego el tercero es la soja del 2011, ¿no? Claro. Puntos de muy buen negocio. Si vos te fijás de ese periodo a esta parte, en los únicos años que se trabajó sin inflación fue en los primeros 5. Sí, claro. Luego empezamos con devaluación del 40, luego con Kirchner bajó un poco, pero empezó a subir hace 20 años, Claro. que se viene trabajando con inflación. Y la inflación es un problema, pero en el corto plazo es un corrector de errores. Si nosotros vamos de nuevo a una dolarización, el gobierno está yendo a una dolarización, no lo dice abiertamente, pero está yendo a una dolarización. Lo prometió en un momento. Porque es lo que dijo en la campaña y es lo que está obligando a hacer con no devaluar. Te está obligando a sacar los dólares
del colchón y ponerlos en juego en la calle para poder seguir. Sí, sí. Si vamos a una dolarización... Lo dijo Caputo en su momento. Lo dijeron claramente. Sí, sí. Eso implica una eficiencia que muchas veces hay gran parte de esa eficiencia que no la puedes manejar porque te viene de afuera. Por ejemplo, la logística de transporte y todo ese tipo de cosas. Ahora, en lo que vos te podés ocupar, te tenés que ocupar. Y ser sumamente eficiente. Y ver por dónde tenés que hacer eso, porque en general no se sabe trabajar sin inflación. Y trabajar sin inflación es duro. Obvio. Sí, porque sí. implica altísima eficiencia. No equivocarte. No te puedes equivocar. El año pasado en Brasil, por ejemplo, fue récord. Hay un sistema que ellos se llaman recuperación judicial. Es como una convocatoria de acreedores, pero de tipo express. Bueno, con la SECA, la cantidad de gente que se presentó en ese tipo de convocatoria, que es, interviene un juez y reacomoda todo lo que es el recupero, creo que es recupero de acción judicial o algo así. No puedo pagar. No puedo pagar. Sí. A la Argentina. Claro, pero no es una convocatoria que te lleva 15 años. Claro. Es un sistema de acomodamiento rápido y de replanteamiento rápido. Bueno, ellos lo pueden hacer porque no tienen inflación. Entonces, el valor del activo se difiere en el tiempo y se perderá el factor tiempo. Pero la inflación que tienen es moderada, ¿no es cierto? Pero te quiero decir que 3 errores los llevó un montón de gente a tener que pedir recupero judicial. Tal cual. A estos precios hoy por hoy pierde el farmer americano, pierde el productor brasileño, pierde el productor... Todo el mundo, nadie gana plata. Pero nosotros hasta ahora, la devaluación, quieras o no, te venía permitiendo hacer un juego, que ese juego va a ir desapareciendo. Claro. Y te implica una mayor eficiencia. Y te digo, en el momento, en mi humilde opinión, que es que en el momento que se borre la brecha, va a ser peor. Te implica más eficiencia, porque vos ahí lo que perdés son dólares crocantes, no perdés un asiento contable, $1 a 970. Claro. No. Perdés una compensación. Perdés el Franklin. Claro, real. Sí, cara grande. Sí. Claro, cara grande. Perdés el cara grande crocante. Tal cual. Y esos errores, vos calculás que hoy un productor de maíz, que entre alquiler y todo debe estar en, no sé, corregime Alfredo, pero debe estar en $1.200, $1.300 por hectárea. Bueno, los costos que van subiendo en dólares. Un tipo de 1.000 hectáreas pone en juego $1.200.000. No estamos hablando de un chiste. Y 1.000 hectáreas es una superficie importante, pero tampoco es algo que diga, mega farmer. Tal cual. Daniel, en esto, también si podemos pasar, digamos, mensajes a la política y de las cosas que se pueden hacer para mejorar la competitividad. Cada vez hay que producir y transformar más cerca por un montón de cuestiones. Primero de costos, luego de sustentabilidad, ¿no? Porque con la bendita huellas, ¿sí? Entonces cada vez hay que hacerlo. Dejamos huellas, muy bien. Hay un proyecto de ley que es sobre la ley de biocombustibles, para aumentar el corte. Bueno, ¿eso qué es? Genera una demanda que hoy no existe, no tengo que estar siempre mirando los mercados, sino que empiezo a generar algo adicional, acá como lo está haciendo Córdoba, por ejemplo. Brasil lo tiene, claro, hay que tener el mercado brasileño, nosotros no lo tenemos. Pero bueno, sería una demanda, primero que te va a generar construir la planta, la vas a hacer más cerca, ¿sí? Y vas a estar transformando de manera más sustentable, con un negocio nuevo. Bueno, eso es un proyecto de ley que tiene que ser debatido. Aumenten su capacidad productiva o su uso, que hoy por hoy tiene capacidad ociosa. Totalmente. Es el caso de lo que le pasa a todas las, voy a decirlo así, las Bio 4, ¿no? Tal cual, entendemos de lo que hablamos. Tal cual. Ese te digo que sería un tema. El otro tema, que es... Eso se resuelve, si uno quiere, con gestión, rápidamente. 129 diputados, pero sí, se resuelve. Hay que convencer. Pero bueno, digo, son las cosas que el sector tiene para poder mitigar y corregir, para que no todo dependa de los mercados internacionales. Después veremos también los precios de corte, pero bueno, Brasil lo tiene, por eso lo traigo acá. Brasil produce en sustratos, poniendo que muchísimo fertilizante. Claro. ¿De acuerdo? Conversaciones con Adrián de hace
10 o 15 años si Brasil iba a poder producir pisingallo. Bueno, sí, produce más que Argentina y le compite. Sí. Compite con calidad. Sí, compite con calidad y lo procesa en un camión, o sea, con plata y con, digamos, una política de Estado que te incentive todo. Y ahí Bueno, voy con la que palabra pasó incentivo. con las Bio 4. Bueno. Hace 10, 15 años vinieron a Córdoba para ver de qué manera se podían hacer en Brasil. Y los incentivos. Hay dos, uno ya es proyecto de ley y el otro pronto se va a presentar, que es el incentivo a la pyme o al RIDA. Sí. ¿Sí? El RIDA lo presenta. Nuestro RIGI. Sí, exacto. ¿Y eso qué es? Son incentivos, amortización acelerada de cualquier inversión, corregir en aquellas producciones que tienen el IVA diferencial para no tener un crédito incobrable que digamos, me distorsiona, no estar tributando ganancias mientras invierto, engordando, ¿no? a mi hacienda para llegar a los kilos de corte que queremos tener. Sí. Bueno, son 4 o 5 medidas muy concretas. Está el proyecto en la Comisión de Agricultura y el gobierno va a enviar pronto el de pymes. Las medidas son las mismas, los sujetos cambian. Pero es un incentivo, un estímulo que debería darse en el mientras tanto esperando el tema de los derechos de exportación y ordenar la gran macro. Entonces, como el primer punto, el tema climático, los extremos que se vienen. El segundo punto es ser más eficiente, indudablemente, porque con estos esquemas que se vienen en términos macroeconómicos, vos tenés que ser como productor más eficiente. O sea, los que nos están mirando, atenti, abrí los ojos porque vas a tener que ser más eficiente para permanecer en el siempre negocio. Preguntando, pero no hacer, no, siempre lo hice así. Bueno, a lo mejor haya que cambiarlo. Muy probablemente tenga que cambiar, muy probablemente. Tercer tema, tener en cuenta que pueden llegar a haber algunos otros estímulos, los que vos acabas de mencionar, puede ser que ocurra o no, ojalá que sí. Están en la agenda del sector y hay que empujarlos. Vos fíjate un tema. Hace poco salió un estudio hecho por INTA que el NEA y el NOA se hizo minería agrícola. Sí. ¿No es cierto? O sea, sí. Se destruyó la capacidad productiva de esos suelos en muchísimos casos. Sí. Bueno, si nosotros tuviéramos o hiciéramos un sistema de producción donde vos tenés conversión de maíz o de generación de harina de soja de valor agregado en granjas porcinas, feedlots, pollo, lo que sea. Toda esa cantidad de, si querés, biofertilizante que se podría utilizar, podría empezar por lo menos a servir a corregir parte del problema. Yo no digo que hagan que se llegue a una escala como en Brasil, donde el otro día estaba leyendo una compañía productora que hizo un feedlot para 200.000 cabezas, con suelo cemento. Los tipos hicieron un digestor de biogás, tienen todo con el biogás, dan alimentación y energía a la planta de procesamiento de biofertilizantes. Sí. Entonces, no solo fertilizan su superficie, sino que ya venden ese biofertilizante para facendas cercanas, como producto aprobado por Anvisa, Sí. sino que también hasta venden el biofertilizante para los hogares, hecho a partir de los desechos de la producción del feedlot. O sea, hay y oportunidades. ese negocio es más grande que el de la venta de carne. Mirá vos, bueno, claro. A ver, digo, para ponerlo en términos futbolísticos, ya tenemos 3 colgados del travesaño. Vamos a darle al que nos está mirando una hacia, como decías recién, hay oportunidades. Bueno, ¿cuál de positiva? ¿Tenemos una positiva mirando la campaña, mirando el cierre de decisiones ahora de la campaña gruesa? ¿Hay alguna que podamos decirle, bueno, en esto estate atento porque en esto vas a tener algún tipo de oportunidad si lo haces, si lo tenés en cuenta? Desde el punto de vista del mercado, yo lo que creo es hay que estar muy atento a factores que nosotros no manejamos, que es, por ejemplo, entre otros, quién va a ganar la elección en Estados Unidos. Porque depende de quién gana la elección en Estados Unidos, el dólar va a valer o no va a valer. Si el dólar cae en términos de lo que se llama el dólar index, muy probablemente las materias primas puedan empezar un ciclo de recuperación y estemos en el piso de esos precios, ¿no es cierto? O sea, puede ocurrir. Ahora, eso va a depender de la tasa de interés en Estados Unidos, claro, y va a depender de
de los problemas si se acelera o no la guerra comercial con China. Bueno, ahí hay toda una cantidad de... ¿A quién le conviene que gane el productor argentino? Y para mí, en mi opinión, conviene que gane Kamala Harris. Okay. Pero no soy un especialista Está bien. del tema, pero me parece que no la evita, pero moderaría la guerra comercial con China. Bueno, permitiría un fluir un poco más amigable. Okay. En el término de las cosas, y hoy el precio de soja depende en gran parte de la demanda china, porque la oferta con 170 millones de toneladas de Brasil, Argentina manteniendo las 50, 55 y Estados Unidos con 120, la oferta la tiene medio garantizada, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre con China es clave. Y lo que ocurre entre Estados Unidos y China es clave porque Chicago es la referencia de precio y Chicago queda en Estados Unidos. Entonces no hay mucha vuelta. Entonces, para tener en cuenta con eso. Con punto de alerta, las elecciones en Estados Unidos. Si el Unidos. dólar empieza a bajar, bueno, muy probablemente veamos una recuperación parcial hacia números que permitan compensar los aumentos de costos inflacionarios que tuvimos en los últimos años y ganar un mango. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y el otro tema, hay que ser muy eficiente con el manejo del agua, pero no tanto porque la previsión sea de falta de lluvias, sino por el exceso de calor. Que en definitiva termina teniendo el mismo ejemplo. Evapotranspiración. Claro, aumenta la transpiración, aumenta la evaporación, lo que sea. Pero hay que armarse con eso. Pero digamos como que para mí el pronóstico de seca, uno no puede decir que está descartado, pero todas las previsiones y los modelos más serios indican un año neutral, con lo que deberíamos ser eficientes en eso, pero no volvernos locos, ¿no? Acabamos de sacar a un defensor del área, ayudemos a sacar otro, si se puede. Vos decías, una positiva, sí. Yo a lo mejor digo, no es negativa. A ver. Y no estamos frente a una seca, no es negativa. Claro. Si las lluvias van a ser moderadas, van a ser neutras, van a ser selectivas, pero no es una seca. Con lo cual, me parece que es un factor a la toma de decisión. Después de venir de 3 secas. Y la segunda, a partir de la presentación del presupuesto del presidente en el Congreso, yo diría no apostarle a la banca. Me parece que el presidente viene a ratificar su decisión de economista, de déficit y de que no va a haber una corrección de la competitividad vía el tipo de cambio. Claro. Porque, digamos, mucho tiempo, así como nos acostumbramos a vivir en inflación, nos acostumbramos a la devaluación, que corrige la inflación. Lo vimos, yo con 62 años lo vi siempre. Tal cual. Tanta inflación acumulada, pum, corregimos vía devaluación. Me parece que esta vez el gobierno eso lo va a sostener, con lo cual vuelvo a mirar cómo tengo competitividad, ¿sí?, de las variables que no puedo estar mirando. Y esto es el crédito, las coberturas, toda esta parte que son de pequeños centavos, obviamente no son de miles de dólares, pero son pequeños centavos que me permiten mitigar. Es lo que hacemos nosotros. Hoy un plazo fijo está por debajo de la inflación, claramente, pero uno busca cómo cubrirse, ¿sí?, para perder lo menos posible. Tal cual. Y esto, bueno, de nuevo, no podemos estar viendo todas las variables. Hay una positiva, diría, que no va a ser un año de seca. La otra señal clara, porque lo acaba de decir el presidente, es no apostarle a la banca. Y entonces ver qué hago con mi stock que tengo de granos, qué sé yo, si quiero tener alguna posición, o ver si los precios están a la suba, no están a la suba. Dependemos, como dice Adrián, de una elección en otro país, dependemos de una guerra no resuelta, dependemos también, este es otro factor del cual nos tenemos que ocupar y mucho, que son los sistemas regulatorios. Y hablo del reglamento de deforestación. No nos gusta, pero está. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si decimos que tenemos tanta cosa para demostrar que lo hacemos bien, bueno, juguemos ese partido a favor nuestro. No es fácil, porque es una Unión Europea, 27 países, nosotros estamos tratando de ponernos de acuerdo. Pero bueno, son las cosas que, de nuevo, es muy difícil que el productor pueda estar involucrado en el día a día, pero son las cosas que la Argentina, dado que el otro también juega, se tiene que ocupar. Les voy a preguntar a los dos sobre el rol del campo en este próximo ciclo, en el 2025. Antes, Alfredo, dame una descripción de lo que pasa, porque no quiero que tengamos la charla sin tratar este tema. Antes hablamos de la campaña de soja.
Dame una descripción de la situación de la calidad de las semillas. Hoy estamos todos monitoreando, Sí. ahí tengo que ser bien claro y definir semilla para el sector, para la Asociación de Semilleros. Semilla es la que pasa por el multiplicador, la que se declaró el lote del INASE, la que tiene un DAB, o sea, eso para nosotros es Fiscalizada. Sí, sí, sí. Pero digo, eso nosotros tenemos y venimos haciendo análisis. Ya hay sabemos que hay situaciones puntuales, pero no es generalizado, que hay bajo PG. Se corrige. Ahora, lo que no tenemos información es lo que utiliza el productor, que es un grano, que lo guarda producto de su cosecha y lo vuelve a utilizar como semilla. Porque eso es, digamos, cada caso puede ser una situación. Desde la industria estamos trabajando en un mapa de calidad junto con los laboratorios, con la Asociación de Laboratorios de ALAP, para poder darle la información al INASE. Y con las autoridades del INASE lo que estamos diciendo es veamos caso a caso, porque esto no es generalizado como cuando lo tuvimos con la seca. Okay. Puede haber casos puntuales. Así que, pero también puede subir por una cuestión de costos, de nuevo, con rentabilidades bajas. ¿Quién va a pensar en invertir más? No, vamos a ir a cultivos de menor costo, de mucha más disponibilidad en la compra-venta, y eso es soja. Sabemos que soja es un cheque al portador siempre. Pero van a tener que hacerse más análisis de semilla, digo. Yo creo que acá vamos a tener que poner en algún momento, y tomando la especialidad de Adrián, de especialidades, la palabra calidad en el centro de todas las cadenas productivas. Que no se hace. Bueno, no hay diferenciación ni siquiera en trigo. Bueno, yo lo que escucho es, no, a mí me tienen que pagar para que haga calidad. Bueno, el mundo no paga para que hagas calidad. El mundo compra con calidad o deja de comprar. El mundo te penaliza si no haces calidad. Nosotros muchas cosas las vendemos, no es que nos vienen a comprar. Gran discusión argentina esa. Nosotros vendemos porque hay una demanda. Ahora, cuando hay una demanda de una calidad específica, puede ser que captemos, ¿no?, algún diferencial de precios. Pero cuando alguien fija un estándar como lo que puede ser el reglamento de deforestación, ahí es, ¿entro o no entro? Y si no entro, no es un producto que se pueda vender en ese mercado. Tal cual. Y no lo estoy defendiendo, estoy describiendo cómo funcionan los mercados. Y estamos hablando de mercados que son conocidos porque son mercados de gobierno. Ni hablar una cadena de supermercados que pueda decir, estas son mis condiciones de compra. Sí, y sí, cada vez hay más calidad, más información, más trazabilidad, más sustentabilidad en el consumidor. Tal cual. Cada vez quiere saber más cómo se hace. Y eso es más inversión, más costo. Indefectible. Y llegó. Y no es discutible. Y cada vez más. No es discutible. Cada vez más. Sí, totalmente. Cualquiera de nosotros debe tener hijos que tienen una mirada mucho más, diría, aguda de lo que era la sustentabilidad que la que tuve yo en mi juventud. Seguro. Sí, mucha más demanda. Mucha más demanda en ese sentido. Entonces, y eso es inversión. En la cadena productiva termina siendo inversión, tal cual, sí. Aparte todos miran para atrás y dicen, yo no quiero pagarlo, yo no quiero pagarlo. No, bueno, nadie lo quiere hacer porque obviamente, porque los costos están ajustados, sí, porque obvio. crédito para esto no hay. Sí, obvio, tal cual. Tengo 3 últimas preguntas, pero arranco por la que les prometí que les iba a hacer, el rol del campo en este 2025. Mirá, yo espero sinceramente, quiero que se me interprete bien lo que voy a decir. Sí. Yo espero sinceramente que empiece a haber otros sectores como la energía, minería y demás, que empiecen a hacer que el rol del campo sea un rol importante, pero no exclusivo. No el único protagonista. No el único protagonista, ¿no es cierto? Porque Argentina tiene un potencial de exportación y fundamentalmente en el tema energético monstruoso que va a tardar un tiempo bastante importante en llevarse a cabo por las inversiones que se necesitan. Pero concretamente en el 2025 yo creo que va a ser un rol importante. No creo que vayamos a tener precios disparados, ni mucho menos, no lo veo en ese sentido, con los volúmenes que se están planteando. Capaz que maíz pueda tener un poco más de... El mercado de maíz es diferente, acá va a haber menos producción, en Estados Unidos creo que sembraron un poco menos. Brasil tuvo problemas y Brasil, depende de quién gane en Estados Unidos, puede llegar a ganar en el mercado de Brasil y ser quizás un proveedor muy importante de China. Entonces,
ahí hay todo un juego para hacer que empiece a jugar mucho la geopolítica en el mercado de maíz, es otra cosa. Yo creo que va a ser el rol de siempre, un poco quizás con algún mejor precio, pero fundamentalmente lo que hay que hacer hacia el 2025 es cómo vamos a seguir trabajando. O sea, ¿viste en la selección cuando los jugadores dicen, no, yo esto para el hincha y que esto y que lo otro? No, flaco, lo estás haciendo porque te conviene y está bien que lo reconozcas, ¿me entendés? O sea, reconocelo y si la contraparte es que el hincha esté contento, bárbaro, ¿me entendés? Pero es tu gloria, ¿me entendés? Claro. Bueno, entonces nosotros tenemos que mirar para adentro un poquito, decir, bueno, los demás juegan, ¿qué tenemos que corregir? Y necesariamente se va a dar una mejora a nivel país, ¿no es cierto? Porque el productor la plata que gana la deja acá. Vos calculás que fuera de la Argentina, si hubieran quedado los 200.000 millones de dólares que se fueron en retenciones en las ciudades del interior de la Argentina, estaríamos hablando de otro país. Es mucha plata. Completamente. Son 200.000 millones de dólares que se evaporaron. Sí. Para llegar a donde llegamos, ¿entendés? Entonces creo que ahí tenemos que jugar un papel clave en aumentar la eficiencia fundamentalmente, porque si no va a estar bravo, va a ser complicado. Para mí el rol del productor lo dividiría en dos roles. Sí. El del productor, producir más, de forma más eficiente, en menor superficie, que es lo que va a tener que hacer todos los días, eso que con toda la conversación. Y que ese productor le pida a sus instituciones, donde está agremiado, representado y demás, que trabaje en una agenda de 3 o 4 temas compartidos para ir a los tomadores de decisión. Tomadores de decisión tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Porque todavía es un sector que todos saben que puede ser aportante, como dijo bien el presidente, ¿no?, de impuestos, pero que todavía no formamos parte del armado de políticas públicas que nos pongan, no como los únicos, como un actor más relevante como puede ser la energía, la minería. Creo que ese es un desafío. Hoy hay un trabajo institucional dentro del Congreso, con Barbechando se viene trabajando, que nuclea a varias instituciones. Por otro lado está la Mesa de Enlace, que es una organización que sigue existiendo y la política la que más fácil identifica, el Consejo Agroindustrial, que tiene también otro rol. Tal cual. Pero ahí el gran desafío es, acordemos 3 o 4 temas de los que cada uno con su estilo, sin perder, ¿no?, la representatividad gremial, que es lo que nadie quiere perder, pero sí diciendo, bueno, ley de biocombustibles, vamos y pedimos todo lo mismo. Claro. Incentivos a la inversión, pedimos todo lo mismo. Conectividad, bueno, pedimos todo lo mismo. Porque son los temas que hacen a la competitividad. Que van a terminar mejorando el negocio y la competitividad. Entonces, el productor producir más con toda la complejidad que tiene. Y las organizaciones que representamos en distintos formatos a la producción, ir a la política pública para conseguir, digamos, que esto cambie. ¿Qué es lo que tiene Brasil? ¿Qué diferencia el productor argentino de los del resto de la región? Mira, de los datos que surge del estudio que hemos hecho, por ejemplo, el 80% de los productores argentinos tienen un título universitario. Y es un productor que está abierto a la incorporación de tecnologías que le muestren una evolución de lo que él ya cree que tiene, o de lo que él aprendió y que tiene, ¿no es cierto? Pero en ese sentido y hay lugares como la provincia de Córdoba que son vas en punta en términos de adopción de tecnologías y demás. Los cordobeses son líderes en muchísimas cosas, ¿no es cierto? En agregado de valor, la verdad que son notables, ¿no es cierto? Entonces, eso no se ve tanto en un farmer americano o en un productor brasileño. El productor brasileño depende de la zona, pero son mega empresas, pero no se ve tanto esa formación, esa permanente búsqueda de cosas. Ahora, un poquito de acuerdo con lo que decía Alfredo, el otro día estaba viendo un video del presidente de la bancada ruralista del Congreso de Brasil. La bancada ruralista no es la bancada de un partido, es la bancada ruralista, ni siquiera es la Comisión de Agricultura, es la bancada ruralista que está formada por un montón de partidos
que están incluidos la gente de Bolsonaro o la gente de Lula. Pero es una bancada ruralista. El señor estaba mostrando cómo se le prendía fuego el campo en Paraná, en el estado de Paraná. Bueno, decía un montón de cosas. Pero lo que llama la atención es, hay una bancada ruralista que se ocupa, sea el origen político que sea, claro, de defender los intereses del sector. En eso estamos trabajando. Digamos, Eso es clave. Con Barbechando, en una iniciativa donde ya hay, te diría, entre 15, 18, 20 legisladores, diputados, senadores de distintos espacios, primero contando lo que hacemos, porque convengamos que no todos saben lo que hacemos, cómo lo que hacemos. Sí, sí, sí. Ahora en octubre estamos viajando a Brasil, a un encuentro, es el primer encuentro de la región, ¿no? Donde nos van a contar desde Brasil, porque esto hace 20 años que lo hace. Digamos, el Frente Parlamentario Agropecuario, que tiene el 50% de diputados, bueno, hace 20 años. También tienen una estabilidad, de nuevo, macroeconómica que le permite, y nosotros esto no lo tenemos. Eso se está haciendo. Después hay un instituto Pensaragro, que es la parte privada que se reúne con el legislador para hacer el seguimiento de los temas, entonces que no se pierda el tiempo. Así que bueno, eso ahí, nucleando todos, embarbechando, vamos a viajar, somos muchas las instituciones que hoy estamos trabajando, pero de nuevo, con el tomador de decisión y viendo otras experiencias, y decir, bueno, cada uno puede tener su pertenencia a un espacio político, pero tenemos que acordar un modelo de país, tal cual, o un norte de país, o cómo crecemos, porque ya, digamos, cómo llegamos hasta acá todos lo sabemos, el tema es cómo crecemos. El desafío es salir de ahí. Por último, una de las palabras que siempre usamos en el programa es patria, porque el concepto también para nosotros es el de hacer patria, de muchas maneras. No quiero meterme específicamente con el sector agropecuario, pero cuando escuchás la palabra patria, ¿qué pensás, Alfredo? Bueno, patria deviene de padre. Así que para mí es mirá, me emociona porque digo, qué sencilla sería una discusión si uno pone una bandera y decimos, bueno, vamos a discutir sobre esto. Ya no sobre tu plan, sobre mi plan, sobre tu idea, no, voy a discutir sobre esto. En el caso personal, y hay muchos amigos, colegas, estamos viendo el éxodo de nuestros hijos, y esto, bueno, es lo que está pasando. Entonces, ¿qué me gustaría? Bueno, que Argentina vuelva a ser un lugar que entusiasme a propios y ajenos. A principios del siglo XX entusiasmamos a una Europa que estaba en guerra, con hambre. Bueno, eso hoy no sucede, así que me gustaría que la patria y la nación nos vuelva a cobijar a todos, cual padres, ¿sí? y entusiasmados por esto. Hoy, bueno, es lo que tenemos que hacer. Mirá qué buena. Sería genial si cada uno de los que se pone a discutir en el ámbito legislativo o ejecutivo pusiera una bandera adelante. Mirá qué lindo símbolo. ¿Vos qué pensás, Adrián, cuando digo la palabra patria? Un poco de acuerdo y completamente de acuerdo con lo que dice Alfredo. Yo soy de una generación de la cual yo era pre y adolescente en la época de los militares, entonces cuando dicen esas cosas, viste, a veces viene esa connotación. Yo lejos yo no tengo ningún problema, pero digamos, es como que te suena eso. Pero fundamentalmente lo que pienso es, siendo un concepto de patria la tierra de los padres, lo que tenemos que buscar es que esta sea la tierra de nuestros hijos. O sea, y que tengan oportunidades de poder desarrollarse en la Argentina, que sean ciudadanos del mundo, pero que se puedan desarrollar acá. Claro. Eso es clave. Eso es clave. Para mí, eso es clave. O sea, la palabra etimológicamente significa la tierra de nuestros padres. Pero yo lo pienso desde el punto de vista que sea la tierra de nuestros hijos. Que si se quieren ir, que se vayan porque tienen una oportunidad, por lo que fuera, pero no porque el país los expulsa. ¿No es cierto? Entonces, eso es clave. Para eso hay que empezar a trabajar en cosas que probablemente no veamos. Que sea la tierra de nuestros hijos. Que el concepto de la tierra de nuestros padres pase a ser
el concepto de la tierra de nuestros hijos y de nuestros nietos, que ellos tengan libertad de moverse y hacer lo que quieran, pero por decisión propia y no porque el país los expulsa por falta de oportunidades de trabajo, por un ambiente invivible en términos de confrontaciones y de inseguridad y de inseguridad tanto personal como económica. Bueno, que pasemos a ser un país normal y que sea la tierra de nuestros hijos. Gracias, Adrián. Por Muchas favor. gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Daniel. Un placer conversar con ustedes. En la mesa, recuerden siempre, nos van a encontrar en la mesa Haciendo Patria, aquí en el programa de Sigma Agro. Gracias por habernos acompañado.